Buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la asignatura de Matemática y Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, y también en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como siempre, aquí tenemos el canal de Faustiniano. Hoy estamos a 20 de febrero del 2025. Tenemos el canal de Faustiniano. Y en este canal colgamos algunos de los recursos que elaboramos para nuestros estudiantes. Hoy vamos a elaborar un video tutorial que servirá para recursos para los estudiantes de de matemática básica, cálculo elemental y los estudiantes mis estudiantes que están tomando una maestría en matemática educativa en San Pedro de Macorís, así como para los estudiantes de cálculo 3 que quieren repasar algunos conceptos de derivada, recordar algunos conceptos de derivada y cálculo 1. Bien, hoy, bueno, aquí en este canal pueden ir directamente a la lista de reproducción y en la lista de reproducción pueden ver algunos videos de cálculo diferencial o específicamente aquí cálculo, ¿verdad? En una variable o matemática básica en esta parte. Pues bien, vamos directamente al contenido. Como siempre, nosotros promovemos que se adquieran de manera legal, formal, en Amazon o en cualquier librería, algunos libros que siempre usamos como recurso. Eh, Pueden adquirir este libro, que es el de Larson, que utilizaremos hoy. Y hoy lo que veremos es una noción básica, elemental del concepto de derivada para una función de una variable real, para una función real de una variable real, desde el punto de vista del cálculo. Por eso es una noción muy limitada. Ya en otro encuentro veremos una visión desde el punto introductoria también, pero desde el punto de vista del análisis. Pues bien, vamos aquí. Observamos nosotros lo siguiente. Por ejemplo, como siempre, recuerden, explicamos súper detallado para que les sea entendible a cualquier persona. Aquí tenemos en el libro de cálculo, de Larson y Edward y Hostel, los problemas básicos que se abordan en el cálculo: problema de la recta tangente, el problema de velocidad, aceleración, problema de máximo y mínimo y problema de áreas. Pero bueno, aquí habla obviamente de el origen del cálculo, la parte de la geometría analítica y esto. Nosotros hoy nos vamos a concentrar más que todo en tener esa noción intuitiva de la derivada, básicamente a partir de la recta tangente. ¿Y para qué queremos nosotros ponerle una recta tangente a una curva? Es decir, esas son algunas de las preguntas que nos hacemos. Bueno, en principio, aclarar que la tangente, bueno, una recta es tangente a una curva en un punto específico si toca esa curva en ese punto. Pero el concepto de tangencia es un concepto local. Por ejemplo, esa recta que está ahí es una recta tangente en este punto. No importa que aquí sea secante, pero ahí es tangente. Es un concepto local, ¿verdad? O sea que una recta puede ser tangente y secante al mismo tiempo, pero nosotros nos concentraremos en algún punto para alguna función. Eh, en principio, le vamos a pedir a las personas que nos observan que tengan un poco de paciencia hasta que lleguemos a la noción y a tener un verdadero, algunos elementos para empezar a aplicar. Mire, si nosotros tenemos una curva, una función, entonces una forma muy intuitiva de llegar a la recta tangente en un punto
es de esta forma. Ustedes saben primero que a una recta no vertical se le puede asociar una pendiente de matemática básica. Una pendiente simplemente mide cambio en la ordenada entre cambio en la abscisa. Por eso es un incremento en Y entre un incremento en X. Si yo tengo una recta no vertical, tiene una pendiente definida. En este caso, lo que tenemos es una función y esta recta que está cortando a esa función en dos puntos. Obviamente ese punto aquí ya dice que es el punto C, F de C, porque ese punto, la recta y la función se tocan en esos dos puntos. Es una recta secante. Aquí tenemos el incremento en X. Este es el otro punto donde me he trasladado, después de X, me he trasladado un incremento en X, o sea que, después de C, perdón, o sea que aquí este punto tendría coordenadas C, perdón, C más delta, incremento en X, C más incremento en X. Y la imagen sería esa. Así que aquí tenemos la pendiente de esa recta que es secante, haciendo esas dos distancias, sería el incremento entre estos dos puntos que tenemos aquí, sería C más el incremento en X, que es la posición final, menos C, que es la posición inicial. De igual manera, la imagen de F de C más el incremento en X menos F de C sería la pendiente de esa recta secante que tenemos ahí, como se observa aquí. Esa recta secante a una función dada, involucrando la función, porque aquí las imágenes de esos puntos se están calculando con la función, sería de esta forma. Ya sabemos que esto significa incremento o cambio, también ese triangulito, en este caso, incremento o cambio en X. Y este incremento es el incremento o cambio en los valores de la función. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues simplemente vamos a hacer que este punto se mueva para acá y dejamos este fijo, este punto aquí fijo. Y hacemos que este punto se mueva. De manera dinámica, si vamos haciendo eso, y hoy nos vamos a ir al software, a GeoGebra, para aprovechar un poquito más este repaso en términos de que necesitamos repasar varias cosas. Si yo hago que este punto se mueva sobre la curva, dejando este fijo, pues simplemente vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Y entonces esa recta que era secante, en este punto se iría a convertir en una recta tangente. La recta que era secante se va a convertir en una recta tangente. Y obviamente eso pasa en la medida que el incremento en X tiende a cero, que voy bajando, este incremento se va haciendo más pequeño, y la recta secante se va a convertir en la recta tangente. Por ende, la pendiente de la recta secante se va a convertir en la pendiente de la recta tangente, o de manera más precisa, la pendiente de la recta tangente se puede definir como la pendiente de la recta secante cuando el incremento tiende a cero, o más directamente, la pendiente de la recta secante
Cuando el incremento tiende a cero, se puede representar de esta forma. Eso que está aquí es la pendiente de la recta secante en un punto, en el punto C, F de C. Cuando el incremento en X tiende a cero, se convierte en la pendiente de la recta tangente en ese punto. Esta es una forma muy ilustrativa de introducir este concepto de derivada, donde está introduciendo en el cálculo a partir de una aplicación. Entonces, si yo quisiera encontrar una recta tangente en un punto que ya conozco, pues simplemente calculo este límite para tener la pendiente de esa recta tangente y puedo escribir la ecuación de la recta. De una vez viene el ejemplo. Este ejemplo yo diría que no es muy ilustrativo, pero es de lo más sencillo, es decir, yo quiero la pendiente de la recta tangente a una misma recta, o sea, esto es una recta. Entonces yo quiero la pendiente de la recta tangente a esa recta. Obviamente que la pendiente de la recta tangente a esa recta tiene que dar la misma pendiente de ella, porque ya esa curva es una recta. Debería darme dos. Pero vamos a comprobarlo con la expresión que se ha introducido aquí para calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. Tengo mi función y voy a construir ese límite y quiero la pendiente de esa recta en el punto, por ejemplo, 2,1. Fíjese que 2,1, el 2 sería el valor de C y el 1 es F de C. Volviendo aquí, mire, 2 es C y 1 es F de C. Sería al calcular este límite, deberíamos tener que esa es la pendiente de la recta tangente y ya ella es una recta. Acuérdense que toda recta es tangente a sí misma. Bueno, pues escribimos nuestro límite que por el momento nos sirve para calcular la pendiente de la recta tangente a una función en algún punto específico. Y tenemos f de 2 más el incremento en x. ¿Qué es f de 2 más el incremento en x? En la función, donde quiera que esté x, cambiarlo, evaluarlo en 2 más el incremento en x. O sea que sería 2 por x más incremento en x menos 3. F de 2 en la función donde quiera que esté x, evaluarlo en 2, que sería 2 por 2 menos, ¿verdad? De la expresión. 2 por 2 menos 3. Hacemos la aritmética aquí. Simplificamos y nos queda 2 veces el incremento en x en el numerador entre el incremento en x en el denominador. Y luego me queda 2. Destacamos que como estamos hablando de límite, ya usted puede observar en video anterior el límite, propiedades de los límites. Entonces el límite de una función constante es igual a la misma constante. Luego la pendiente de la recta tangente a esta recta es 2, pero la recta tangente a esa recta es ella misma. Entonces mire el 2 ahí que ya se sabía que debía ser 2. Entonces, ahora vamos a hacer en este ejercicio, en este ejemplo, la pendiente de una recta tangente a una parábola. Esta es la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Ahí me dice que lo haga en dos puntos. En el punto
0,1, que es este, se observa que esa recta tangente está horizontal. Por ende, la pendiente tiene que dar 0. Se observa que esta recta tangente es decreciente. Por ende, para cualquier punto que esté en este lado, la pendiente tiene que ser negativa. Recuérdese que la pendiente indicaba para una recta si la recta era creciente, decreciente o simplemente horizontal, constante. Una recta horizontal tiene pendiente 0, ¿verdad? Las rectas verticales no tienen pendiente definida. Entonces, recuérdese, la recta ya yo sé que si la pendiente es positiva, la recta es creciente. Si la pendiente es 0, entonces algo parece ya ir teniendo un poco de sentido. Deslizar una recta tangente por una curva, en realidad la información es que la información que tiene la pendiente de la recta se le transfiere a la curva, siempre que se pueda hacer esa recta tangente. Si la recta tangente tiene pendiente negativa es porque la recta es decreciente, y si la recta es decreciente en ese punto, pues la función es decreciente. Si la recta tangente tiene pendiente 0, entonces la función en ese punto, pues no crece ni decrece. A esos tipos de puntos se le llaman punto estacionario, ¿verdad? Punto estacionario, que es aquello donde la pendiente de la recta tangente 0, es decir, que tiene una recta tangente horizontal, ¿no? La pendiente, jóvenes, de la recta tangente se calcula con ese límite, y ese límite, aunque lo introducimos así desde el punto de vista del cálculo, ese límite es la definición de la derivada de esa función en ese punto, que ya lo va a decir más abajo. La derivada de la función en el punto es igual o sirve para evaluar. Es una forma, repito, introducir aquí desde el punto de vista del cálculo. Entonces, una aplicación es que si esa derivada es positiva, es porque la pendiente es positiva y es porque la función es creciente. La derivada es un límite. Nos interesa preguntarnos bajo qué condiciones el límite no existe, es decir, cuál es la interpretación de la gráfica, qué le está pasando a la gráfica que haga que este límite no exista. Pero bien, aquí, dado este ejercicio, evaluamos el límite en el punto del punto C, f de C. Entonces lo estamos haciendo general para cualquier punto C. Tomamos la función y cambiamos a X por C más el incremento en X, que sería C más el incremento en X elevado al cuadrado más 1, menos la función evaluado en C, o sea, cambiamos a X por C, dividido entre el incremento. Hacemos aritmética porque la derivada definida de esta forma es siempre un límite indeterminado. Si usted evalúa el límite, pues le va a dar 0 entre 0. Por eso lo que hacemos es simplificar primero para tratar de ver si se puede eliminar la indeterminación. Entonces simplificamos y luego de simplificar aquí se sacó factor común. Se simplificó el incremento en X con el incremento en X y luego se aplicó el límite. Recuérdense que esto es constante porque con respecto al límite, porque quien tiende a 0 es el incremento. Entonces el límite de una constante es ella misma. Y
el límite de la variable, cuando la variable tiende a cero, simplemente va a ser cero. Ahí me va a dar 2 veces c. O sea, la derivada de esa función evaluada en c es 2 veces c. Si la evaluamos en cualquier x, sería 2 veces x. Una aplicación que ya estamos viendo desde el cálculo es que si queremos calcular la pendiente de la recta tangente en algún valor c, pues simplemente evaluamos, porque eso es la pendiente. Y ya con la pendiente y el punto podemos escribir la ecuación de la recta. Pero vuelvo y digo, ¿para qué? Deslizar en principio esta recta tangente es porque es como que la información de la pendiente se le transfiere a la función en el punto. Pendiente positiva, función creciente. Pendiente negativa, función decreciente. Pendiente cero, punto estacionario. ¿Qué pasaría si la recta tangente en algún punto quedaría de manera vertical? Bueno, si queda de manera vertical, en realidad lo que pasa es que ahí la pendiente no está definida, pero es las rectas verticales, se puede decir que tienen pendiente infinita, ya sea si va creciendo, creciendo, creciendo esa pendiente o si va decreciendo, decreciendo, decreciendo. Entonces, ese límite no existe, pero me da una información. Me dice que la función, la inclinación, por ejemplo, en este caso, si la inclinación se va haciendo grande, 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 o la inclinación se va haciendo grande, 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 pero decreciendo negativamente. Entonces, como el límite para existir debe ser un número real, pues decimos que no es derivable, pero también sabemos qué es lo que está pasando en términos de comportamiento para la función. Las rectas tangentes verticales no tienen pendiente definida, pero sabemos el comportamiento que va teniendo esa pendiente cuando tiene una recta tangente vertical, es crecer o decrecer sin límite. Fíjese que los autores, muy bien realmente, para hacer cálculo, introducen ahora la definición informal de derivada desde el punto de vista del cálculo. Informal porque ya nosotros hemos estado trabajando en clase las definiciones de límite con epsilon delta, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de cálculo, esta es la definición informal de derivada. Dice, sea la derivada de f en x, si usted quiere, ya le llama sea y lo está tomando en x, un x cualquiera del dominio de la función, simplemente va a ser ese límite que está ahí. Notaciones de la derivada, se usa el apóstrofe. Creo que esta es la notación de Lagrange. Y hay otras notaciones de derivada que vamos a ver aquí o se observa. Ahí dice la primera derivada. Esta es la notación de Lagrange. Esta es la de Legni. Tienen que tener cuidado porque ahí dice la derivada de y con respecto a x. La primera derivada de y con respecto a x. También se puede usar así. Ahí dice la primera derivada de y. Si y es f de x, esto. Creo que este es de Cauchy. Ahí dice la primera derivada de y con respecto a x. Y entonces son notaciones que debemos saber leer bien, porque y es la función y la variable independiente es x en términos, o sea, y en términos de x.
Entonces, estas son notaciones de lo que acabamos de escribir. Eso representa la derivada. Y en este enfoque desde el cálculo se ha hecho la introducción de una vez analizando una aplicación de la derivada, que no es la única. Matemáticamente eso es un límite. Luego tenemos una función de este tipo y si aplicamos esa definición de ese límite, derivarla a ella es un polinomio, jóvenes, un polinomio. La función polinómica, desde ya vamos a ir dialogando, que son funciones suaves. ¿Por qué se llaman funciones suaves? Se le llama funciones suaves porque la derivada, que es un límite, existe en cualquier punto. Ahorita, a partir de la recta tangente, vamos a ver qué significa suave en términos de la intuición geométrica. Pero suaves son todo aquella tipo de funciones. A nosotros nos gustaría saber, así como analizamos la noción de continuidad, una noción elemental, también tener una idea de qué es lo que le pasa a la gráfica de una función cuando la derivada no exista. Siempre que la derivada exista, la función es suave. Donde una derivada no existe a un punto en el dominio de una función, a ese punto se le llama punto singular. Los polinomios son suaves, o sea, no tienen punto singular. Su dominio son todos los números reales, en este caso, porque una función de una variable real no tiene punto singular, es suave, y más adelante vamos a ver que si una función es derivable, entonces es continua. Pero bien, aquí se evalúa el límite para calcular la función derivada. La función primera derivada ya sabemos que nos da información sobre la función original. La función primera derivada es otra función, que ya sabemos que donde la primera derivada sea positiva, pues la función original sería creciente. Y donde la primera derivada sea negativa, pues la función original sería decreciente. Y donde la primera derivada sea cero, pues ahí la función original tiene tres posibles comportamientos, uno de tres posibles comportamientos. Se estaciona, tiene una recta tangente horizontal. Eso significa que puede haber una colina, un máximo relativo, o un mínimo, o un puntito como de silla que se sienta. Por ejemplo, más que la aritmética que nosotros tenemos aquí, que ya es sustituir, observamos que esta función nunca es cero y tampoco es negativa. O sea, esta es la primera derivada de esta. Entonces, como esta función no es cero, entonces esta no va a tener una recta tangente horizontal nunca, porque la pendiente de la recta tangente me lo da esta señorita. Notamos que esta derivada siempre es positiva, porque otro polinomio es positiva, está elevado al cuadrado. Eso indica que esta función es siempre creciente, porque la recta tangente va a tener una pendiente siempre positiva. Nótese que no estamos observando la gráfica, pero ya a partir de observar la primera derivada tenemos informaciones sobre la función. Luego, lo demás es entonces entender que la primera derivada es de una función que es derivable, ¿verdad? Es otra función que me da ciertas informaciones sobre la función que se ha derivado, en términos de saber si es creciente o si es decreciente. Bueno, pues bien, estas definiciones no siempre se van a estar utilizando.
Ya luego uno se da cuenta del comportamiento de las expresiones y le llama fórmulas de derivación. Por ejemplo, en este término aquí se da cuenta uno que el x elevado al cubo se convirtió en 3x al cuadrado y el 2x se convirtió en 2. Entonces luego, para ciertas expresiones ya uno sabe que se sabe lo que va a dar y ya la usa directamente, entonces, pero esos resultados salieron de la definición. Bueno, aquí entonces se ha sustituido, en vez de llamarle C, tomamos un X genérico cualquiera del dominio de la función, entonces simplemente sería X más el incremento donde quiera que está la X y menos la función original. Esto se llama la función incrementada menos la función original entre el incremento. Y luego se calcula el límite. Pero antes de evaluar el límite, pues debemos simplificar para romper la indeterminación. Esto es la función incrementada menos la función original entre el incremento y después evaluar cuando el incremento tiende a cero. Desarrollamos ese binomio elevado al cubo que nos da estos términos que están aquí, eh, estos términos que están aquí, el binomio y esta multiplicación también. En realidad el binomio nos da los cuatro primeros términos, o sea, estos que están aquí. Primera cantidad elevado al cubo, 3 veces estos cuatro términos. Luego 2 por x, 2x, 2 por el incremento en x, 2 veces esto y después simplificamos. Al simplificar y después sacar aquí factor común, simplificamos porque esto es dividir la misma cantidad entre ella misma y nos queda esto y después evaluamos el límite. Con respecto a esto, esto es constante porque ese límite varía con el incremento. Algunas veces se usa h en vez de incremento. Entonces, el incremento, esto es límite una constante de ella misma. Aquí esto tiende a cero. Esto tiende a cero y me queda 2, que es la otra constante. Aquí tenemos más ejemplos. Importante saber que el dominio de esta función, su dominio son todos los números reales mayores o iguales que cero. Se ha evaluado aquí para romper la indeterminación, para uno analizar el límite, pues racionaliza multiplicando por un 1 conveniente. Luego aquí simplifica, aquí aplica producto notable. Luego aquí simplifica. Recuerde que el producto notable es que A menos B por A más B es una diferencia de cuadrado. Esta cantidad elevada al cuadrado y como esta cantidad en el radicando es positiva, pues simplificamos. Luego nos queda esto y evaluando el límite, nos queda 2 veces esta. Nótese que la derivada no está definida en cero, pero la función sí. ¿Por qué la derivada no está definida en cero? No es solamente decir que no está definida. Si yo vengo aquí a cero, tengo la recta tangente vertical. O sea que en cero, esa recta que está ahí tiene pendiente infinita. Y lo podemos notar aquí, si calculamos el límite de la derivada, cuando x tiende a cero, eso me va a dar infinito. Entonces, la recta tangente la puedo hacer en cualquier punto. Esta derivada es positiva siempre. Esto indica que la función es siempre creciente. O sea, la función original, o sea, esta. O sea, que la primera derivada me da información sobre la función original en términos de saber con el signo
¿Por qué? Porque representa la pendiente de la recta tangente. Aquí tenemos otra función, un ejemplo muy importante para ilustrar que no siempre la variable tiene que ser X, aquí puede ser T. Entonces, si la variable independiente es T, calcular la primera derivada de esa función con respecto a T. El dominio de esta función en variable real sería, a menos que se asuma que T es el tiempo, que ya sería un problema particular, pero si T es una variable que no es el tiempo y la variable, el dominio natural sería todos los números reales excepto el cero. Si T es el tiempo, entonces el dominio sería T mayor que cero. Bueno, calcular el límite de esa función, que es una hipérbola, 2 entre T, evaluamos nuestro límite, incrementamos la función que es cambiar a T por T más incremento en T, donde quiera que esté, mírelo aquí, 2 entre T más el incremento, menos la función original entre el incremento, y efectuamos la operación de fracción en el numerador para simplificar el incremento y después evaluamos. En este caso, esta derivada me dice que para cualquier valor de t, siempre negativa. ¿Qué es lo que eso me va a indicar? Pues simplemente que esa función es decreciente, decreciente. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Luego, ya habíamos dicho que si una función es derivable en un punto de su dominio, entonces esa función es continua, lo habíamos simplemente dicho. Otra cosa es, como la derivada en un punto es un límite, pues a nosotros nos interesa saber cómo, eh, si esa derivada existe o no existe. Entonces, bueno, esto también recuérdese que lo podemos escribir así, simplemente una sustitución aritmética, vamos a mostrarlo, porque quizá algunas personas no saben de la definición de cómo se pasó de esta forma a esta forma, o sea, cómo se pasó, vamos a subir un poquito más cuando teníamos la C así, con la C, cómo se pasó de esa forma a aquella forma. Entonces, simplemente lo podemos hacer rápido aquí para ilustrar. Es importante escribirla en esta forma para verlo un poco mejor cuando evaluamos el límite. Eh, ¿Por qué? Porque el límite ya demostramos en clase que si existe es único. De hecho, lo demostramos en clase que en todo espacio métrico, si el límite existe, es único. Entonces, bien, primero a escribir cómo se transformó esa, esa derivada a esta forma para ser evaluada en un punto. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos que la función primera derivada evaluada en un punto C era igual al límite cuando el incremento en X se aproximaba a cero de f de C más el incremento menos f en C entre el incremento. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Que estábamos, por ejemplo, en un punto que tenía C, coma, f de C. Disculpen aquí,
Vamos a tratar de ilustrarlo aquí. F de C. Entonces, al incrementar este punto que estaba aquí, era el punto C más el incremento. Y obviamente aquí teníamos eh, la imagen de la función que era F de C más el incremento. Todo eso pues ya se observó. Y entonces eso era lo que teníamos, porque esta era la pendiente de la recta. Pero ¿quién es? Si yo lo quiero escribir en la forma, sería lo siguiente. Observe. También lo podemos escribir con H si queremos. ¿Quién es el incremento en X? El incremento en X es simplemente, eh, X menos C. ¿Por qué? Porque es posición final, o sea, nosotros lo podemos escribir como posición final menos posición inicial. Es decir, si nosotros tenemos esto, simplemente X menos C, porque decir que el incremento en X tendiendo a cero también es equivalente a decir que X se aproxima a cero. O sea, yo tengo este punto y aquí tengo un punto X aproximándose a C. También en esta forma lo puedo escribir así, que X tiende a C. Y así, si usted despeja de aquí, usted va a tener que X es igual a C más el incremento en X. Luego, esto se le va a convertir en límite. Vamos a poner en rojo lo que estamos cambiando. Cuando X se aproxima a C, cuando X se aproxima a C, que puede aproximarse por la derecha o por la izquierda, que eso serían las derivadas laterales, porque son límites laterales de la derivada. ¿De quién? Esto va a cambiar, esto va a cambiar. Y entonces me va a quedar f de x, porque esto es x, menos f de c entre x menos c. Entonces esa sería la derivada evaluada en un punto. Ahí nos permitimos definir o escribir las derivadas laterales, o sea, derivada derecha, derivada izquierda, porque son límites laterales. O sea que la derivada lateral derecha en C, pues simplemente sería el límite cuando X tiende a C por la derecha de f de X menos f en C, que sigue siendo la pendiente de la recta secante, entre X menos C. Y la derivada lateral izquierda sería simplemente el límite cuando X tiende a C con valores más pequeños que C, de f de X menos f de C entre X menos C. Para que la derivada exista, para que la derivada exista, los límites tienen que ser iguales. O sea que aquí me faltó, disculpe, el, el apóstrofe de derivada. O sea que las derivadas laterales tienen que ser iguales. Bueno, vamos a seguir en esta parte y tenemos lo siguiente. Entonces, si nosotros queremos saber si una función no es derivable, pero en términos analíticos en un punto, ya sabemos que si la recta tangente fuera vertical no sería derivable, pero en términos del límite también evaluar esos límites laterales que son lo que estamos observando aquí. Otra cosa que ya esto es importantísimo, eh, si una función no está definida, bueno, si los límites laterales dan diferente, la función
Los límites laterales de la derivada, jóvenes, los límites laterales de la derivada dan diferente, ya la función no es derivable. Por ejemplo, aquí tenemos esta función eh, y esa función incluso también no es continua. Esa función es la función parte entera. ¿Mm? No es derivable en x igual a cero, por ejemplo, ni en ningún número entero. Pero además ella no es derivable porque no es continua. Si una función no es continua, en un punto ya no va a ser derivable, porque ya el punto no pertenece al dominio de la función. Entonces, la continuidad se relaciona así. Si una función no es continua, ya no es derivable. Pero si es continua, no necesariamente derivable. Podría ser derivable o no. Ahora vamos a ver que si es derivable es continua. Eh, es importante que vayan tomando nota de esas informaciones. Entonces, si no es continua, ya no es derivable, obviamente. Pero si es continua, pudiera ser o no ser. Quizá la palabra suave nos dice algo de lo que, además de ser continua, debería pasar. Entonces, para demostrar que esta función no es derivable en ningún valor entero, ahí se tomó el cero, pero se puede tomar cualquier parte donde ella no es continua, que son los números enteros. Entonces, y se verificaría lo mismo. Entonces tendríamos lo siguiente. Fíjese que aquí lo que se está analizando es la derivada lateral izquierda en cero. O sea que me estoy acercando con x tendiendo a cero, el c aquí es cero, pero con valores más pequeños que cero de esta función. O sea, yo voy por aquí, mire, por aquí. Nótese que la función para los valores que están desde cero hasta negativo 1, pues sin incluir el cero, pues me está dando negativo 1. O sea, entonces, ¿qué yo tengo? Eh, tengo que es la función del punto entre x. Es bueno que usted observe que esto tiende a infinito por la siguiente razón. Aquí arriba, para valores cercanos a cero de este lado, pues yo siempre tengo negativo 1 y estos valores también están, esto es negativo 1, pero este valor se está aproximando a cero. O sea, el numerador se mantiene constante en este intervalo, porque es negativo 1, pero el denominador se está tendiendo a cero con valores negativos también. O sea, negativo entre negativo, pues me va a dar que crece sin límite. Algunas veces se requiere que usted haga una tablita, que haga una tabla para darse cuenta numéricamente. Por ejemplo, puede tomar aquí el valor de negativo 0,9, negativo 0,8, negativo 0,5, negativo 0,3 y lo va sustituyendo aquí. En en todos esos valores en el numerador le va a dar negativo 1, pero aquí en el denominador se está acercando a cero. Cuando usted va haciendo esos valores va creciendo el resultado. De igual manera, si vengo por aquí, por la derecha, entonces por la derecha ya la función es cero, pero el x no es cero. Entonces cero entre algo que no es cero, pues ya le da cero. Y después el límite cero. Fíjese que los límites laterales son entonces distintos. Uno no existe y otro existe. Este límite lateral existe y por la derecha es cero. O sea, esta derivada, la derivada lateral derecha es cero.
pero la derivada lateral izquierda pues no existe, no existe. ¿Qué significa este infinito en términos de la gráfica? Bueno, pues que la función ahí va suave, 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 pero aquí da un salto. Y los saltos como es como que va infinito, un cambio infinito, un salto puramente como vertical. Entonces esa derivada lateral izquierda me dice, pero aquí por aquí no va horizontal. Entonces, en consecuencia, esta función va a tener ese mismo comportamiento en los números enteros. Esa derivada lateral no existe. Esa función da un salto muy abrupto ahí y no es derivable, no existe. Pero la derivada lateral sí, una de las derivadas lateral sí. ¿Qué está pasando aquí? Como dice una señora. Aquí se presenta un fenómeno que es el que da origen a la suavidad. Nótese que aquí, en realidad, en términos interpretativos, yo podría hacer infinita recta tangente en ese punto. Esta es la función valor absoluto. Y ahí tiene como un vértice, una esquina. Entonces, cuando las funciones tienen esa esquina, que es otro comportamiento por el cual podría fallar la derivada en los cálculos más elementales, en las funciones más elementales, aquí este comportamiento es diferente a este comportamiento y a su vez es diferente a este comportamiento, que era el mismo comportamiento que vimos en esta función aquí, que era una recta tangente vertical. Aquí hay una discontinuidad de salto, ya incluso aquí hay aquí la función no es suave, entonces donde la función no es suave, imagínense que usted le va deslizando la mano y cuando llega ahí pues siente una esquina ahí. Donde la función no es suave podría no ser derivable la función, depende el nivel de esa esquina que tiene ahí, una medida de esa. Y en términos de recta tangente, el comportamiento es que podemos hacer infinita recta tangente aquí, no un salto abrupto. Nótese que las derivadas laterales existen. O sea, si usted viene calculando, evaluando ese límite, todas las pendientes de esta recta hasta aquí, recuérdense que la derivada representaba la pendiente de la recta. Todas estas pendientes de este lado tienen que ser 1, porque esto es una recta de este lado. Y todas las pendientes de este lado tienen que ser -1. O sea que la derivada lateral derecha es 1 y la derivada lateral izquierda es -1 en 2, que es donde está la esquina de la función valor absoluto, específicamente aquí en el cero del argumento. Entonces, nótese que cuando yo vengo acercándome a 2, aquí me acerco a 2 con valores más pequeños que 2. Entonces, simplemente evaluamos. La función en 2 es 0. Esto es la función original menos la función evaluada en 2, en esta notación. Entre x menos c, que c aquí es 2. Y esta expresión, cuando yo vengo con x acercándome a 2, con valores de x menores que 2, el numerador siempre me va a dar positivo, pero el denominador me va a dar negativo y por eso es que es -1, la misma cantidad, pero opuesto. Puede aplicar la definición de valor absoluto y el valor absoluto, si el argumento es negativo, le da el opuesto de eso. Cuando vengo por la derecha, los valores son más grandes que 2. Entonces este valor absoluto me va a dar la misma cantidad y al dividirla pues me da 1. Entonces esos límites laterales no existen.
Otro comportamiento muy bonito, muy explicativo, mejor dicho, para ilustrar que este límite no existe de esta función, simplemente se ha evaluado en cero. En cero es que ella presenta esa recta vertical, esa recta tangente vertical. Es lógico entonces que el comportamiento sea que esa derivada se hace infinita. Jóvenes, es importante saber que si yo derivo esto, voy a tener la función derivada, pero que la función derivada eh, tiene problema, es aquí en cero. Luego en otra parte no. O sea, esa función no es derivable en x igual a cero. ¿Por qué? Porque evaluamos y al evaluar, cuando x tiende a cero, pues esto tiende a crecer sin límite. ¿Qué derivada implica continuidad? Bueno, eh, en términos del cálculo, si un punto de acumulación del dominio y pertenece al dominio, entonces ya simplemente continuidad es que el límite exista y sea igual a la función, a la evaluada en el punto. Nótese algo aquí, que es algo muy importante. Nosotros estamos diciendo que f es derivable en ese punto, ¿verdad? Si f es derivable en el punto, entonces f es continuo. El punto tiene que pertenecer, obviamente, al dominio de la función para ser derivado. Partimos de la definición de derivada y llegamos a la continuidad. ¿Cómo? Sencillo. Lo primero es que en lo siguiente, miren, aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Si usted se devuelve a la definición de derivada, lo que tiene es lo siguiente. Primero aquí tenemos el límite, ese límite que está ahí. Usted va a ver en qué momento vamos a aplicar la derivada. Partimos por conveniencia de ese límite de f de x, el límite de f de x menos f de c cuando x tiende a c. El límite de f de x menos f de c cuando x tiende a c. Aquí se introduce, recuérdese que x tiende a c, no que x es c. Como x tiende a c, entonces eh, podemos usar este 1 conveniente en el argumento de ese límite, que es x menos c entre x menos c. Eso es un 1 conveniente. Luego aplicamos propiedades de los límites y el límite de un producto es el producto de los límites. El problema básico o lo que debemos recordar es lo siguiente. Para yo decir aquí, tengo que, este límite que está aquí me da cero. Pero para yo decir al final que esto es cero, este límite debe existir. Y ahí es que se usa la condición de que ese límite existe, porque ese límite es la derivada en el punto. Entonces esto me da la derivada. La derivada existe, porque si la derivada no existiera, entonces yo no puedo decir que eso es cero, porque estoy diciendo que algo que no existe por cero, pues me da cero. No, 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 no. Pero la derivada existe. Luego, como la derivada existe, me da esa expresión que un límite exista en algún punto es que me da un número real. Entonces, cero por cualquier número real, pues me da cero, porque cero es el elemento absorbente de la multiplicación. De ahí tomo esta expresión y llego a lo que habíamos demostrado antes como un teorema, si C era un punto de acumulación del dominio de la función, que yo me podía acercar con él.
Entonces, usando esto igual a cero y aplicando la propiedad del límite, el límite de la diferencia igual al límite de esto, el límite es una constante ella misma, y después sumamos ambos lados y llegamos aquí. Y ya como el C pertenece al dominio, por continuidad el límite existe, entonces aquí se usó el hecho de que la función sea derivable. Si la función es derivable, entonces es continua en ese punto. Importante ver estos ejercicios que motivan la intuición de la derivada, pero el cálculo también de la recta tangente. Aquí dice estimar la pendiente de la curva, ¿verdad? En el punto, o sea, eso es como saber cuánto sería la derivada de la función simplemente estimando esa pendiente con esa recta. Gráficamente, la derivada de la función en un punto representa la pendiente de esa recta. Entonces, si usted puede estimar la pendiente, pues sabe cuánto es la derivada. Aquí debe ser cero la derivada, por aquí cero, por aquí debe ser positiva, aquí debe ser negativa y aquí vuelve otra vez a ser positiva. Y la pendiente, pues la calculamos con ese triangulito. Entonces, estos ejercicios son muy interesantes. Aquí no se calcula nada, pero lo que le ayuda a la persona es a ver si entendió esa aplicación de la derivada. Bajando aquí tenemos más ejercicio. Eh, encontrar la derivada mediante el proceso de límite, o sea, incrementando la función y resolviendo el proceso de límite para este tipo de funciones. Obviamente que esta función no va a ser derivable en 1 porque el 1 no pertenece al dominio. No tiene sentido hablar de derivada de una función en un punto que no pertenece a su dominio, ni de continuidad tampoco. Entonces, jóvenes, a mí me gusta más este tipo de ejercicio. Se muestra la gráfica de esas funciones, ¿verdad? En los ejercicios del 30 al 42 se muestra la gráfica, seleccione la gráfica de la derivada. Es decir, ¿cómo sería la gráfica de la derivada de esa función? Muy interesante. Nótese que esta es una recta y la derivada representa la pendiente y la pendiente constante. Entonces, la derivada de eso simplemente es calcularle la pendiente a esa recta. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Interesantísimo. Recuérdese que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Esa función usted la puede también tener, pero ahí esa es la función identidad. La pendiente de eso es 1. Entonces la derivada tiene que ser la recta horizontal en 1. Y aquí igual, evaluar la pendiente. La pendiente es graficar la derivada de esta función. Incluso muy interesante porque, bueno, usted puede ponerse a calcular la función, pero es pensar en términos de aquí donde no, si no existe la derivada. Otra cosa, bueno, en realidad aquí este es el ejercicio del 39 al 40. Dice seleccionar la gráfica de la derivada, pero sí, seleccionar la gráfica de la derivada de f. En los ejercicios del 39 al 42 muestra la gráfica de f. Seleccionar la gráfica de la derivada. Muy bien, aquí está la gráfica de f y usted hasta el 42
que hasta aquí. Yo pensaba que ellos le pedían que usted construyera, pero son más fáciles todavía, es porque ya le dieron la función y aquí usted va a decir de estas funciones cuál sería la de derivada. Nótese que ya habíamos dicho que la derivada de esta era la pendiente, era 1, o sea que es esta. Esta es la derivada de esta función. ¿Qué hace la derivada de esta función? Desde aquí decrece hasta 0 y después de 0 aquí. En 0 es 0, la derivada, y después de 0 crece. Entonces, eh, perdón, cuando digo que decrece es negativa hasta 0, en 0 es 0 y después aquí es positiva. Entonces, la que se está pasando, la que pasa es esto. Negativa hasta 0, después en 0, 0 y aquí positivo. Luego esta que está aquí, eh, siempre positiva, pero en 0 se hace infinita. Mírenlo ahí, siempre positiva, positiva, pero en 0 se hace infinita. Es la pendiente, esa pendiente, cuando X va aumentando, ella va como disminuyendo, pero para 0 va aumentando. Entonces, esta es la derivada de esta. Y esta en 0 debe tener un salto, porque la pendiente aquí son 1 y aquí -1, entonces en 0 tiene el salto. Muy bonito los ejercicios en esa parte. Voy a avanzar un poquito. Aquí dice describir los valores de X para los que la función f es derivable. Entonces, obviamente, es un comportamiento ver qué pasaría. En este caso, esa función es derivable en su dominio. Es una función racional. Ella es suave en su dominio también. El dominio de ella son todos los números reales, salvo los ceros del denominador. Ella no es continua en 3, entonces ella es derivable y continua en su dominio. Esta función es continua en todos los números reales, pero en 3 y en -3 debe tener la derivada de ella, ahí no existe, pero lo que va a pasar es lo mismo que pasaba de la esquina. Aquí hay una pendiente y aquí tiende a otra pendiente del valor absoluto. Entonces esa en 3 y en -3 no va a ser derivable, se puede demostrar. Esta no va a ser derivable en 4, se puede demostrar que en 4 no va a ser derivable. Creo que ahí tiene una esquina, pero creo que ahí la recta tangente va a ser vertical. Contrario a esta, ¿eh? Aquí las dos pendientes tienden a una recta tangente vertical. Aquí una función racional, ella es suave en su dominio. Mire, este continua, ¿eh? En todos los números reales, pero no es derivable en -4. Esta es en donde es una función racional. Esta función que está aquí es la traslación, o sea, la derivada va a ser infinita en 1. O sea, el 1 para esa función es un punto singular. Eh, esta función es una función que se construye con dos polinomios que son suaves. Entonces es importante ver dónde se unen. Aquí hay un salto. La derivada en 0
se va a hacer infinita para esa función. Entonces, ejercicio muy importante. Gráficamente puede ver observar lo que pasa, pero también lo demuestra analíticamente, lo demuestran, lo calculan con la definición. Lo dejamos hasta ahí, jóvenes, no sin antes mostrarle varios, de manera rápida, sin uso, ¿verdad? No usarlo, pero que ustedes lo pueden observar. Pueden ir a la calculadora de matemática de Microsoft y aquí en la parte del cálculo pueden hacer algunas derivadas elementales. Mire, aquí tiene primera derivada, segunda derivada, integrales. Pueden también ir a Wolfram en línea, Wolfram Alpha, y en Wolfram Alpha pues pueden introducir también derivadas, ¿verdad? Pueden introducir derivadas, pueden ver algunos videos como para ver cómo se introducen la derivada en esos elementos. Igual, siempre le decimos que estamos a la orden, nos vemos y espero que esta tutoría pues le haya sido bien útil. Antes de irnos también pueden ir a GeoGebra y programar sus recursos, por ejemplo, de lo mismo que teníamos, y igual a x al cuadrado, x elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces tienen la función, pueden introducir un punto ahí en la función, un punto genérico que sería de la forma, por ejemplo, vamos a introducir un parámetro, vamos a hacer que el parámetro sea c y que c varíe desde -2 hasta 2, por ejemplo, con incremento de 0,1. Ya tenemos ese parámetro, con el parámetro definimos el punto que esté sobre la parábola. El coordenada del punto va a ser c, c elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque introduzco el valor c y lo elevo al cuadrado. Perdón, disculpe, lo elevo al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo por aquí, por el teclado, para no... Bueno, déjame ver aquí. Ah, lo elevo, por fin ya lo puse. Lo elevo al cuadrado y ya ese punto es el punto A. Quiero ahora la recta tangente que pasa por ese punto. Recuérdese que la pendiente va a venir dada por la derivada. Entonces la pendiente sería igual a 2 veces c, porque la derivada de eso es 2x. Entonces escribimos la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Sería y menos c al cuadrado, c elevado al cuadrado, que puede ser la ecuación punto pendiente de la recta, igual a la pendiente, que es 2 veces el valor de c multiplicado, disculpen, aquí, paréntesis, por x menos el valor de c. Mire ahí nuestra recta. Recuérdense que la ecuación de una recta es y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Este es el punto. Y le dimos a Enter ya. Entonces, esa es la ecuación de la recta. En este caso, ese punto está fijo. Ese es en el punto 1,1. Y ya puedes deslizar, le puede agregar más elementos.
Por ejemplo, esta ponerla un poquito más gruesa. Ponerle el color verde a la función y otro poquito más gruesa. Y la función, la recta tangente, puedes ponerla en color rojo. Ah, perdón. Bueno, vamos a ponerla en color rojo y ponerla intermitente. Entonces ahí tenemos nuestra recta tangente. Recta tangente en un punto cualquiera de la parábola. Esa recta tangente podemos deslizarla aquí e ir ilustrando. Mire la pendiente ahí. Usted puede tener su pendiente, la puede definir como M, que es la misma derivada de la función, que es la recta. M igual a 2 veces el valor de C, perdón, el igual. Disculpen, es igual a 2 por C. Mire ahí la pendiente. O sea, la pendiente de esa recta ahí es 2. Mire el 2 aquí. Puede tomar 2 puntos cualquiera, también analizarla. Entonces aquí la puede ir moviendo. Mire la pendiente. La recta, mire la recta. Y además ves cuándo es positiva y cuándo es negativa. Pero es importante que si la pendiente, que es la derivada, es negativa, es porque la función es decreciente, mire. Entonces ahí lo puede observar. Lo puede hacer de manera dinámica. Lo está observando ahí. Y puede programar cualquier recurso e irlo arreglando, ¿verdad? Entonces, es una visión informal desde el punto de vista del cálculo, de la interpretación geométrica de la derivada para funciones de una sola variable real y viendo dónde no eran derivables. Punto singular y punto estacionario son importantes, entre otros. Bien, jóvenes, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por su tiempo y entonces pues nos vemos en un próximo encuentro. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye bye.